tal? Estamos en esta nueva entrevista a candidatos políticos, en esta ocasión con Alec Juliao. Alec, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. De nada, gracias a vos por venir. Sos candidato a diputado provincial por el 4º distrito, cabeza de lista. Exactamente, sí. Bien. Vos estás con Protectora, con José Luis Ramón y Orozco. Exacto. En tus redes, cuando las personas te busquen, van a ver lo que me pasó a mí, que es que vos no tenés una larga trayectoria política. Vos empezaste hace unos pocos años o meses, no sé hace cuánto empezaste. No, hace tiempo que estoy metido. Hubo un tiempo que dejé, pero desde el 2016 que estoy metido en política. Estuve metido en la Juventud del PRO, 2 años creo. Y bueno, después me salí porque hubieron cosas que no me gustaron. Me fui a vivir a Buenos Aires y bueno, allá también estuve metido un poco en política, dando vueltas por acá y allá. Y nada, en pandemia me vine para acá a vivir nuevamente a Mendoza. Ahí sí que me alejé, digamos, un poco de todo el espectro de la política. Y bueno, hace un tiempito que se nos presentó la oportunidad de volver a meterme, digamos. Y bueno, la tomé y por eso hoy en día soy candidato y bueno, estamos acá. Bien, vos sos muy chico, tenés 26 años. Exacto, sí. Podemos charlar, si te parece, estuvimos charlando fuera de cámara, pero charlar un poco acá de cómo es tu historia y más allá de que si alguien te ve en las redes y te ve hace poco, digamos, activamente, o esto que vos decís que antes estuviste en el PRO, vos tenés como un tema familiar, histórico con la política. Sí, totalmente. Vos naciste, voy como introduciendo un poco, vos naciste en Panamá. Exacto, sí. Sí, yo nací allá y casi toda mi familia es de allá. La Argentina, mi familia es mi mamá, digamos. Bueno, yo hoy en día soy argentino también, ¿no? Pero que haya nacido en Argentina, mi mamá es argentina, nacida acá, digamos, y mis 2 hermanos más chicos también nacieron acá en Argentina, uno en Buenos Aires y otro acá en Mendoza. Bien, estuvimos charlando y vos me contaste que son muchos hermanos, o sea, ustedes son 8 hermanos, de los cuales 6 nacieron en Panamá y 2 en Argentina. Exacto. Vos, también estábamos charlando de tu mamá y tu papá, son los 2 hermanos más grandes, tu hermano y vos. Y bueno, tu papá, y tanto tu papá como tu mamá tienen una historia, no ellos particularmente, pero política familiar. Tu abuelo fue diputado, me habías dicho. No, mi papá fue diputado nacional en Panamá, digamos, por el partido Cambio Democrático. También fue representante por otro partido que se llama Partido Panameñista, que es uno de los más famosos y grandes allá. Y mi abuelo fue ministro de Infraestructura y ministro de Economía. Y después por el otro lado, o sea, por el lado de mi mamá, mi bisabuelo fue presidente de Panamá por 2 años. Después de que ocurriera este asesinato, digamos, es como el caso Kennedy de Panamá, digamos. Claro, ¿no? Contame cómo es que tu abuelo logra... tu bisabuelo, abuelo de tu mamá, logra ser presidente. Bueno, no me acuerdo bien la fecha, pero creo, si no me equivoco, en 1957 ocurre el asesinato al presidente, digamos, de Panamá en ese momento, no me acuerdo el nombre tampoco ahora, pero bueno, estaban en el hipódromo, digamos, y bueno, le pegan un tiro, digamos, que lo mata en el momento al presidente de Panamá en ese momento. Y bueno, digamos, por orden de jerarquía tenía que asumir el vicepresidente. ¿Qué pasa? Que se hace un juicio, digamos, muy grande para ver quién fue el que lo había matado al presidente y sale a la luz, digamos, que el vicepresidente estaba involucrado como en este asesinato, ¿no? Entonces, nada, termina yendo preso y el hermano del que fue presidente, o sea, que era candidato, ¿no? En eso, ahora... le decían el caballero de la política, digamos, ¿no? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Sí, porque era una persona que, o sea, primero que nada, muy formal, digamos, muy respetada, digamos, en el ambiente de la política. Él no se metía, pero era alguien que le gustaba, digamos, mover hilos, digamos, juntarse, charlar. Entonces él arma una mesa muy grande con, digamos, los referentes del país y los sienta todos juntos. Y nada, tienen que elegir, digamos, quién es la persona que iba a tomar, digamos, las riendas del país en ese momento, esos 2 años que quedaban antes de nuevamente una elección. Así que nada, termina, digamos, convenciendo a todos de que fuera mi bisabuelo, y bueno, el hermano de mi bisabuelo en realidad, y bueno, termina siendo el presidente de Panamá elegido por toda la Junta, digamos, ¿no?
Bien, y vos, me imagino en tu casa cuando escuchabas estas historias, Sí. imagino, o quiero pensar que te impactaron emocionalmente al punto de decir, bueno, algún día quiero hacer política, porque vos empezaste de muy chico también. Sí. Sí, yo empecé de muy chico y, o sea, bueno, cuando vivía en Panamá, yo antes iba todos los años también cuando mientras estaba en el colegio, todos los años iba allá a avisar a mi papá, a mi familia, porque básicamente está casi toda mi familia allá. Mi viejo estaba en campañas o tenía reuniones políticas, yo siempre de chiquito, a partir de los 8 hasta los 15, 16, que fui todos los años para allá a visitar, siempre lo acompañaba a mi viejo a este tipo de reuniones o de las campañas, siempre me interesó muchísimo y bueno, siempre lo acompañé y me encantaba escuchar, digamos, lo que se charlaba en las reuniones, ¿no? O bueno, ver, digamos, lo que era una campaña de verdad, ¿no? Claro, y sí, es algo que lo viviste, lo respiraste de chiquito, viste que dicen que cuando nosotros los seres humanos crecemos, Sí, todos los recuerdos que vamos adquiriendo, los que tenemos desde que somos más pequeños, son los que después se vuelven familiares y después, sí, viste, uno vuelve a esas situaciones o entornos sí. y es como que estás como pez en el agua, por ahí es como una cosa así, no sé si te pasa. Sí, creo que comparto lo que decís. Y nada, esto de vivirlo creo que toda mi infancia y bueno, durante mi adolescencia y ahora, bueno, de grande, digamos, creo que nada, lo llevo en la sangre, digamos, y bueno, eh, la verdad, así como te dije anteriormente, siempre me ha gustado y bueno, por eso estamos acá, creo. Bien, bueno, seguimos un poco, si querés, con el tema familiar para ver cómo llegás acá a Argentina. Sí, Vos estuviste viviendo, por lo que repasando, hasta los 8 años en Panamá. exacto, sí, Cuando vos me contaste que para ese entonces tus sí, papás ya estaban separados claro, y tenías algunos de tus hermanitos, los 4 más chicos, ya habían nacido. sí. Sí, en ese momento estábamos mi hermano más grande y yo y mis 4 hermanas. Mi mamá se volvió a casar, obviamente, ¿no? Tuvo estas 4 hermanas. eh, y bueno, se vuelve a separar de este nuevo esposo, que era el segundo. Y nada, mi hija un día llega y nos dice, bueno, quiero tomar una decisión. Y dice, quiero que ustedes también me ayuden a tomarla, ¿no? Ella nos da para elegir si queríamos ir a vivir a Estados Unidos, México o Argentina. Nosotros ya habíamos venido a Argentina, creo que 2 o 3 veces, años anteriores, y la verdad que nos había gustado mucho, habíamos ido a Buenos Aires. Entonces nosotros, nada, le dijimos que queríamos venir a vivir a Argentina, también, bueno, la tierra donde nació mi mamá. Y bueno, terminamos diciendo venir a Argentina y nos mudamos para acá, digamos, ¿no? Aplicó democracia. Exacto, Y sí, sí. estaba media complicada. Ustedes eran 6, ella Sí, era una. exacto. No, y yo me imagino que también fue una decisión muy difícil, ¿no? O Sí. sea, toda mi familia está en Panamá, los padres de tus hijos están en Panamá, digamos, y te vas, digamos, está bien, ella vivió en Argentina un tiempo, nació acá, pero te venís y no hay nadie, ¿entendés? No tenés. Pero, ¿qué la motivó a ella a querer mudarse? Mira, yo creo que fue como cambiar de aires, ¿entendés? Bueno, un cambio de aire muy grande, ¿no? Pero como que creo que toda su vida pasaba en Panamá, o sea, todo el entorno, y ya me imagino que ella estaba como fatigada eh, de todos los problemas capaz familiares o problemas con el trabajo que ella tenía capaz en ese momento y decidió hacer un cambio 180 grados, digamos. Bien, vos, estamos hablando de que eso pasó aproximadamente en 2007, Exacto, sí. época del gobierno de Cristina. Sí. Estábamos dentro de todo en ese momento mejor, claramente, que en la crisis del Sí. 2001-2002. Vos cuando se vienen con tu mamá, tus hermanos, ¿a qué provincia llegan? Primero a Buenos Aires. Vivimos varios años allá, creo que 4, si mal no recuerdo. Obviamente nos mudamos muchas veces dentro de Buenos Aires, ¿no? En Capital. Estuvimos viviendo en Belgrano, después un tiempo en General Rodríguez, después más en zona norte también. Nada, como que nos movimos varias veces, nunca tuvimos como un lugar fijo. Eh, nada, eso. Y vos viste, bueno, casi todos los candidatos que he entrevistado acá son, Sí, viste, full Mendoza, sí, nacidos, criados. sí. ¿Vos cuándo te venís a Mendoza para entender? ¿Desde 2007 cuándo te venís a Mendoza? Yo vine a Mendoza en quinto grado, creo, si no me equivoco. Me vine a Mendoza en quinto grado, sí.
¿O no? Espera que no sé si estoy acordando. O sea, con 11 serían 9 años por ahí. Sí. No. No, más. O sea, ¿cuántos años tenías? Me acuerdo que vine a hacer quinto grado. Es más, bueno, puede ser que me haya confundido a los 7 vine a Argentina. ¿A los 7 viniste a Es más, Argentina? yo llegué a Argentina, ahora que me acuerdo, el año que nevó en Buenos Aires. Ah, uy, no sé cómo. No fue, bueno, después lo podemos buscar. Y me vine a Mendoza en quinto grado, claro, que empecé en el San Jorge, digamos, a terminar la primaria. Y después me cambié al San Andrés. Ah, bien, bien. Entonces, para. Tuviste poquito tiempo en Buenos Aires. Sí, 3 años, entonces yo me confundí con la fecha. 3 años o 2. Y has viajado mucho, Alec. Sí, más que viajar creo que ha sido mudarme mucho. Sí, sí, sí. Porque incluso dentro de las provincias, acá también nos hemos mudado muchísimas veces, ¿no? Bien, entonces En 2007 llegaste, el año en que nevó en Buenos Aires, acá lo estoy buscando, 2007, estuviste más o menos unos 3 años Sí. y en 2010 viniste a Mendoza. Exacto. Bueno, entonces viste poquito, te iba a preguntar un poco de si notaste cambios, digamos, a lo largo que pasaron los gobiernos, pero digamos, estuviste menos de un mandato, 3 años. Sí, sí, sí. No, sí me acuerdo y una de las decisiones de mi mamá de por qué nos mudamos de Buenos Aires a Mendoza tengo el recuerdo ahora, de que mi mamá nos mandaba a veces a que nosotros fuéramos a retirar plata, ¿no? ¿Al cajero? Ajá, al cajero, sí, que quedaba a la vuelta de casa, que dentro de todo era una zona muy residencial, digamos, muy segura ese tiempo que viví en Belgrano. Y me acuerdo de estar leyendo en el diario en ese momento muchos temas de robos, asesinatos o incluso secuestros, digamos, ¿no? Entonces mi mamá medio que se empezó a preocupar, digamos, por la zona, por las cosas que estaban pasando. Y nada, un día me acuerdo que ya estaba se había vuelto a casar mi mamá y había tenido a mis 2 hermanitos, no, a uno nomás, Ezequiel. Y un día llega a casa y dice, nos vamos a ir a Mendoza. Claro, estaba muy asustada ella. Sí, y bueno, nos terminamos mudando, digamos, todos para acá, otra vez, digamos, ¿no? Y bueno, así llegamos a Mendoza. Y nada, esto que me decís de qué es lo que podía notar y era esto, sí te puedo llegar a decir, capaz como esta inseguridad que mi mamá empezó a sentir, digamos, en la zona o el peligro de que nos pasara algo. Nosotros íbamos caminando mucho al colegio, quedaba más o menos a 12, 15 cuadras de casa. Y nada, llegó un punto que mi mamá ya le empezó a dar miedo, digamos, ¿no? Siempre Claro. acompañados, ¿no? Pero Te pregunto, porque viste que siempre en la rama más kirchnerista del peronismo se habla, no, porque en principio hay valores también, de la década ganada, ujú, que son esos gobiernos de Néstor, Cristina, etc. El Sí. primero de Cristina, donde mejora el tema jubilatorio, Claro. en teoría salarial, de empleo. Digamos, ellos te dicen así, ¿no? Sí. Que bueno, en algunas cosas sí, o sea, evidentemente mejor que en el 2001 estuvimos, eso no se puede negar. Pero lo cierto es que también coincide un poco con el aumento de los robos, la inseguridad, y siempre pasa que ese tipo de cosas se ven reflejadas primero en las grandes ciudades, que es donde hay más gente, y después, bueno, igual, viste, Mendoza es como una islita aparte. Sí, sí. Pero bueno, digamos, vos ahí, que eras muy chico, Sí. pero ¿qué pensabas del gobierno? ¿Qué sensación tenías? Porque vos ya tenías como conocimiento de temas políticos. No, en mi casa, digamos, siempre era mala palabra, digamos, el kirchnerismo, ¿no? No me acuerdo, si me preguntás a quién capaz votó mi mamá en las elecciones, realmente no me acuerdo, pero sé que el kirchnerismo siempre estuvo muy mal visto, digamos, en casa. Y te puedo preguntar por qué, o sea, más allá de la inseguridad, ¿por qué? O sea, en ese momento no me acuerdo, digamos, cuál era la explicación o lo que se hablaba realmente. Sé que nada, mi familia siempre ha sido más de centro derecha, digamos. Entonces, todo lo que venía, digamos, del peronismo o el kirchnerismo, capaz que no era buena palabra en casa. Eh, y nada, eso, digamos. Si me preguntás puntualmente por qué, no me acuerdo cuál capaz era lo que se decía en casa, ¿viste? Con mi mamá o con mis hermanos, mi hermano más grande, que era un poquito más grande que yo, o cuando venía mi familia, digamos, ¿no? Claro, sí, es verdad, eras muy chico. Pero bueno, vos después tenés o sea, vos fuiste creciendo, Sí. te viniste a Mendoza aproximadamente con 10 años más o menos. Sí, más o menos, sí. Y acá tuvimos gobernadores peronistas. Claro, sí. Imagino que también fuiste formando tu opinión propia sobre los partidos políticos. Sí, sí, totalmente.
Eh, bueno, yo mi primera, digamos, tirada a la pileta, por decirlo de alguna manera, en política es con el PRO, digamos, en la juventud, ¿no? Yo me acuerdo que, no me acuerdo en qué año estaba en secundaria, creo que tercero o cuarto, se acerca un concejal al colegio, primero se presenta, ¿no? Y me acuerdo que me gustó mucho su presentación porque fue, ¿ustedes saben lo que hace un concejal? No, la verdad que en ese momento creo que como que no sabíamos. Eh, y nos dicen, bueno, yo les voy a explicar lo que hago. Y bueno, ahí empezó a explicar lo de las ordenanzas, qué sé yo, y después nos muestra que había un evento que era si yo fuera concejal, digamos, ¿no? Que tenías que redactar una ordenanza, presentarla, y bueno, el Consejo Deliberante la votaba y, bueno, había como un ganador, digamos, ¿no? Del proyecto. Me acuerdo que nosotros hicimos un proyecto de bicisendas en ese momento, ¿En qué colegio estabas? en San Andrés, Colegio San Andrés, de Capital. Hicimos un proyecto de bicisendas, me acuerdo que habíamos, digamos, teníamos el mapa de la ciudad y habíamos puesto en qué calle sí era viable una bicisenda y en dónde no. No terminamos ganando, pero ahí conozco, digamos, más de cerca, digamos, todo el ambiente y me acerco después del concurso a este concejal y le digo que a mí me gustaría mucho involucrarme, digamos, y bueno, termino sumándome gracias a él a la juventud. Contexto. Sí. Ahora estoy haciendo memoria que creo, y vos corregime tal vez, o bueno, si detrás de cámara alguien se acuerda, creo que la primer bicisenda que se hizo en Mendoza fue la de calle Juan B. Justo. Sí, que estuvo mal hecha. Claro. Sí. Pero yo me acuerdo, yo era chica en ese momento, pero debe ser más o menos en la época en la que vos presentaste ese proyecto, porque creo que ahí fue cuando fue el auge de Che, tendríamos que poner Sí. bicisendas, ¿fue por esa fecha? Más o Creo que menos? sí, si no me equivoco. Y sí, me acuerdo patente de la bicisenda esa de la Juan B. Justo, lo mal diseñada que fue, ¿no? En el medio de la calle, un peligro, digamos, ¿no? Sí, terrible. Es más, yo creo Fue que, terrible. yo creo que muchas bicisendas de las que han puesto hoy en día es por ese proyecto que nosotros hemos presentado, ¿no? Nosotros la verdad que nos metimos muy de lleno en el proyecto y me acuerdo de habernos charlado con ingenieros civiles o con gente, digamos, del ambiente para que nos ayudaran, digamos, a poder ver dónde era más viable y dónde no, ¿no? ¿Tenías como cuánto? ¿13 años por ahí? Un poco más Creo chico. que, no, un poco más grande era, 14, 15 tenía más o menos. Y nada, la verdad que a mí me re gustó, digamos, haber participado de ese concurso. Claro, armaste algo, Sí, trabajaste con un equipo, sí, hicieron una investigación, armaron algo, le dieron un formato de proyecto y lo presentaron sí. y compitieron. Entonces vos dijiste, me gusta esto. Sí, me encantó. Fue una experiencia, digamos, que hasta el día de hoy no me olvido y nada. La verdad, a veces las cosas en la vida se dan, digamos, que haya venido esta persona al colegio a presentarse, después explicar el concurso y que yo me termine metiendo, digamos, a veces, no sé, esas casualidades de la vida, no sé. Digamos, me acuerdo de estar muy contento, digamos, en el momento, ¿no? Porque yo sí me quería meter en política, pero no sabía cómo, dónde, nada, no sabía nada. O sea, era como medio ignorante en ese momento. Claro, y no tenías, por lo que entiendo, no tenías familiar, o sea, como tu grupo de amigos y todo Exacto. lo fuiste formando de cero acá, Sí, de sí. cuando se mudaron con tu mamá. Exacto, sí. No, y además creo que todos los amigos en ese momento no les interesaba, digamos, la política, ¿no? Y a mí capaz de siempre de chiquito me interesó, entonces como mis amigos, digamos, en ese momento no eran de los colegios donde estuve, ¿no? Del San Jorge o San Andrés, nadie hablaba de política casi más que en mi casa y yo me acuerdo de buscar en internet, digamos, información para sumarme, pero no, me acuerdo de no encontrar nada, ¿entendés? Sí, además es raro, ¿no? Sí. Digo, estamos hablando de hace varios años atrás, no es lo mismo que ahora, Sí. y como, bueno, voy a caer solo y tal vez no hay nadie. Bueno, más o menos a la primera reunión de la juventud que fui fue más o menos así, ¿no? Como que caí solo, no conocía a nadie, pero me acuerdo los chicos me recibieron muy bien y hasta el día de hoy soy amigo de muchos de ellos, ¿no? Más o menos a los 16 años, por lo que me decís, después de que presentaste este proyecto, vos Sí. tipo 16 años, 15, 16, exacto. te empezaste a militar, digamos, con el PRO. Exacto, sí, sí. Que intentemos hacer memoria, estoy intentando juntar las fechas. No, fue bastante, o sea, fue antes del gobierno de Mauricio Macri, antes de la presidencia. No, durante la campaña fue. Claro, sí, Durante la sí. campaña yo me metí, 2015, sí.
Bien, bien, 2015. La época boom de los globos amarillos. Exacto, Y de sí. las Mabeles de bufanda larga. Sí, tal cual. O sea, entraste en el trending en ese Sí. momento, en el trending en el mejor momento del pro. Sí, Che, igual, ¿sabes qué? Me parece recopado eso que contás, que el concejal se acercó al colegio y les contó lo que hacía, porque siento que también es como un poco de educación cívica. totalmente. Sin ser una materia, o sea, sin ser materia, como que él hizo educación cívica. Sí, sí. Y yo hasta el día de hoy le tengo mucho aprecio, digamos, a ese concejal, ya no es concejal, ¿no? Pero yo me acuerdo de acompañarlo también a timbrear y siempre era como el mismo speech, ¿no? Me gusta timbrear. ¿Cómo Así, es timbrear? Timbrear. timbrear. Me gusta mucho, digamos, siempre el mismo speech que daba, que este mismo que dio en el colegio, de ustedes saben lo que hago yo soy concejal, y bueno, toda esta explicación, ¿no? Que capaz mucha gente no sabe lo que hace un concejal, entonces, Pregunta, ¿ustedes timbreaban como los testigos de Jehová? y más o menos. ¿Cómo es más o menos? O sea, el concepto está, ¿no? De tocar el timbre, estar en la puerta ahí esperando a que... Voy a hablarle Sí, del buen camino de la política. exacto. Y bueno, muchas veces te comí las puteadas y otras no, pero bueno, realmente a mí me gustaba. Obviamente había momentos donde te generaba incomodidad, ¿no? Pero el hecho de que hablar con un vecino, ¿no? Y que te digan, che, no hay semáforo acá y cada 2 por 3 hay un accidente, que no sé qué, bla, bla, y vos anotarlo, digamos, y después ir al consejo y realmente sacar una ordenanza, digamos, para que pongan el semáforo, lo que sea, y ver que, digamos, se está tomando acción, digamos, realmente a uno lo hace sentir bien, ¿no? El hecho de poder ver que, de alguna manera, aportando tu granito, digamos, estás ayudando a la gente, ¿no? Es muy lindo esto que decís, porque incluso ayuda a entender, como que de vuelta. Yo veo tus redes, digo, este Sí. chico es nuevo, no lo tengo en el radar, pero vos ya hace como 10 años Sí. que venís, o sea, más allá de lo familiar, en contacto directo con hablar con vecinos, escuchar, hacer desde tu lugar, por ahí a las sombras, porque Sí. realmente fue a las sombras, pero eso del compromiso social lo fuiste cultivando Sí. de a poco. Exacto. Bien, quiero aprovechar porque sos uno de los candidatos jóvenes, se me pasó, le tendría que haber preguntado a Luli Llanes de la Cámpora, pero te pregunto a vos. ¿Cómo viviste la ESI en el colegio? No sé si en el San Andrés se dio la educación. Sí. Me acuerdo que fue complicado. Sobre todo porque, digamos, los varones, ¿no? Siempre hacíamos chistes o se Sí, reían, es la digamos. época del... Sí. Sí. Pero creo que realmente a nosotros, digamos, nos sirvió, ¿no? Creo que capaz uno cuando es más chico, no, hay muchas cosas que no saben, o hay muchas familias que capaz ese tipo de charlas, que normalmente, viste, es donde te dicen, bueno, sentémonos, te tengo que dar una charla. Claro, pregunta, ¿tu mamá tuvo con vos esa charla? Sí, un poco sí. Mi mamá siempre fue muy, muy abierta, digamos, en ese sentido, ¿no? De este tipo de charlas, digamos, más como íntimas o difíciles, capaz por decirlo de alguna manera, de poder charlar con un adolescente o alguien más chico, la verdad que siempre, digamos, se le dio, nunca fue como un tabú. Pero sí tenía compañeros, por ejemplo, en el colegio que capaz era, digamos, más tabú poder charlar en la casa, capaz familias más conservadoras, ¿no? Que no estaban tan de acuerdo, pero, pero nada, me acuerdo bueno, quiero creer, ¿no? Que sirvió mucho, digamos. Bien, bueno, entonces puntito a favor para las ESI. Sí. ¿Vos crees? Igual pregunta. ¿Hay más para hacer sobre eso? ¿Sobre la educación sexual? ¿O cambiar? ¿O no sé qué? ¿Alguna opinión? ¿Feedback? O sea, realmente creo que lo fundamental es el tema de la información, ¿no? Nada, y este tipo de charlas creo que, digamos, vienen bien, sobre todo para el cuidado de una persona, ¿no? Eh, pero más que eso, creo que, o digamos, cómo se abordó el programa hasta ahora, creo que bien, digamos, ¿no? No sé si... Sí, igual depende de cada colegio, cada Exacto. profesor. Sí, por ahí Sí. es como difícil de dar una opinión. Sí, Uno claro, habla desde capaz. lo que uno conoce, ¿no? Por ahí todo el... Capaz, a ver, yo te estoy dando el punto de vista, digamos, cómo lo vi yo en mi colegio, pero capaz en un colegio, en una zona, digamos, totalmente alejada, capaz un colegio público, otro privado, capaz no es la misma experiencia, ¿no? Y se abordó de una manera que capaz no fue la correcta, no sé. Sí, viste que hubo muchas críticas, Sí. sobre todo, bueno, en cómo se daba en provincia de Buenos Aires. Pero bueno,
estamos medios alejados de provincia, vamos a hablar de Mendoza. Bueno, hablando de educación, vos tenés varios hermanos más chicos. Sí. ¿Cuánto tiene tu hermano o hermana más chico? ¿Cuántos años? La más chica, la más Sarita, tiene 13 años. Ah, está época empezando pubertad. Sí, exacto, sí, sí. Así que es un poco complicada, pero nada, gracias a Dios, mis hermanos me respetan mucho y siempre lo que yo digo en casa es palabra santa, digamos. O sea que no reniego, digamos, con que pida algo y no se haga, digamos. Se te iluminaron los ojos cuando hablaste de tu hermana más chica. Sí, no, es que tengo un amor incondicional por mis hermanos. Y bueno, son la familia que yo tengo acá en Argentina, digamos, ¿no? Bueno, además de mi mamá, ¿no? Pero bueno, hoy en día no tengo contacto con ella. Bien, lo hablamos un poco fuera de cámara, lo contamos. Vos estás tramitando todos los papeles para ser tutor legal de tus hermanos más chicos. Exacto, sí. Que son 6. Sí, no. Son 2 hermanos más chicos. Claro, perdón, sí, porque tenés 6 hermanos más chicos, pero los otros ya son mayores de edad. Claro, sí, o sea, ha pasado tanto tiempo, digamos, que venimos luchando por esto, que nada, cuando empezamos esto creo que mis hermanas mellizas tenían 15, 16 años. Entonces nada, llegó un punto ya que se hicieron mayores de edad y bueno, ya por ellas no lo necesitamos, pero bueno, por los más chicos sí, que es Ezequiel y Sara, ¿no? Que tienen 16 y 13. Bien, ¿por qué estás pidiendo ser tutor? El padre de mis hermanos estuvo preso en el Cacheuta y mi mamá está enferma hace varios años ya, tiene ciertas, no es enfermedad sino condiciones, y nada, por ciertos hechos de la vida me tocó, digamos, a mí hacerme cargo de mis hermanos y hoy en día no tenemos contacto casi con mi mamá, pero bueno, entre que el padre, bueno, estuvo preso y mi mamá está con estas condiciones, nada, alguien se tenía que hacer cargo, mi hermano no estaba, mi hermano más grande, ¿no? No estaba y bueno, el siguiente en la línea era yo y nada, yo con todo el amor del mundo tomé, digamos, la decisión de hacerme cargo, ¿no? Porque si no me hacía cargo yo, no tenemos un tío, un abuelo o abuela que viva en Argentina y que pueda, digamos, cuidar a mis hermanos. Claro, ¿no? porque, digamos, más allá de estar tramitando lo legal, vos ya te estás haciendo cargo de ellos. Exacto, sí. No, y te digo que es un problema muy grande en el que nos encontramos porque como estamos en proceso, la justicia no te da nada, digamos, como para que vos puedas demostrar que sos el tutor, ¿no? Por más que esté en proceso, ¿no? Entonces, o sea, no hay como un papel que me pueda dar el juzgado, como, bueno, soy el tutor temporal, digamos, hasta que salga el dictamen, ¿no? Entonces, yo si quiero hacer un trámite para mis hermanitos, sacar el documento, lo que sea, no, me cuesta mucho, ¿viste? Cuesta muchísimo. Sí. Y tengo que apelar capaz a la buena voluntad de la otra persona de entender mi situación, ¿no? Bueno, siguiendo un poco hablando de tu familia, porque creo que hablar de tu... Eso es creo que el primer candidato con el que hablo tanto, pero creo que porque hay muchas cosas a nivel familiar que sirven también para entender cómo ves vos la sociedad y que puedes llegar a aportar desde la política. Vos me contabas, un poco ya lo fuimos charlando, que tu mamá tuvo un diagnóstico de salud mental, de una enfermedad de salud mental. Sí. ¿Eso hace cuánto pasó más o menos? Bueno, nosotros no lo llamamos enfermedad, lo llamamos condición, ¿no? Sí, una condición. Exacto. Creo que es importante, digamos, hacer la diferencia. Y nada, la verdad que fue, digamos, difícil. Pero la pregunta era cómo... ¿Hace cuánto fue? Sí. Y bueno, y si querés contarme un poco cómo lo vivieron familiarmente. Bueno, fue un proceso, digamos, bastante difícil. Nosotros siempre de chiquitos capaz que veíamos cosas raras, ¿no? De mi mamá, ciertos castigos, digamos, que nos hacía. Y a medida que nos fuimos topando con otras realidades de compañeros de colegio, ¿viste? Y veíamos que capaz los castigos que nos hacían a nosotros no eran como los de ellos, nos empezamos a dar cuenta siempre de chiquito, ¿no? Que mi mamá capaz estaba mal, ¿no? O sea, vos en un momento dijiste que tu mamá era como militar, Sí. Por ejemplo, no ser violento con otra mujer, con una de tus hermanitas. Pero vos decís que esta forma tan estricta, dura de ser,
era por ahí con todo, con cualquier cosa que se portaban No, mal o sin hacían duda, algo malo. sin duda. Mi mamá siempre fue, vuelvo y te digo, o sea, militar en todos los sentidos, ¿entendés? O sea, ya sea para esto de las mujeres o con mis mismas hermanas o con nosotros. Los castigos capaz a veces duraban mucho tiempo y a veces eran cosas físicas, o sea, a ver, capaz en el momento nosotros lo naturalizamos, ¿no? Porque era parte de nuestra vida cotidiana y capaz no veíamos otras realidades, pero bueno, a medida que uno va creciendo se va topando, che, esto no es tan normal, esto no debería ser así, ¿entendés? Eh, y nada, cuando yo tenía, en la pandemia, claro, mi mamá se empieza a meter mucho en estos temas de metafísica, cosas filosóficas, digamos, y me acuerdo que nos hace ir a una comunidad de hippies en Córdoba. Y en esta comunidad hay gente que vive en el medio de la montaña, alejado de toda la sociedad, digamos, no hay luz, no hay internet, no hay señal de celular, y es como medio autosustentable, digamos, ¿no? Mi mamá nos obliga a ir ahí, estuvimos creo que 4 o 5 días, los baños son tipo baño seco, y, y nada, hacen todo este tipo de cosas espirituales, tipo Reiki y todas esas boludeces. Perdón por la palabra, No, no, está bien, está bien. pero Terapias alternativas, se sí, le dice. terapias alternativas. ¿Y por qué te digo boludeces, no? Porque mi mamá se obsesionó con este tipo de cosas. Volvemos a Mendoza y empieza a traer gente de allá a vivir a nuestra casa. ¿Entendés? Gente totalmente desconocida que conoció 5 días. Y una de las cosas a mí que me da mucha bronca hasta el día de hoy es que le hace a mis hermanas hacer, digamos, un proceso de sanación, que es como que la secreción de un sapo, tipo te queman en la pierna y te ponen la secreción del sapo. Y después, no me acuerdo si fuman una pipa o qué, porque yo no vivía más en mi casa en ese momento. Obviamente que a mis hermanas menores no las dejó fumar la pipa, pero sí le pusieron esta secreción del sapo y por 5 minutos no paras de vomitar, digamos. Claro, porque entiendo que es medio alucinógeno, tiene Sí, ciertas toxinas, exacto, sí, sí. pero tus hermanas, vos tenés una hermana, una de las que son menores, Sí. pero es otra que entiendo que en ese momento era En menor, que ese ahora momento, ya es claro, mayor. en ese momento eran menores, hoy en día ya son mayores, y dos de ellas sí hicieron, tres hicieron lo del sapo, dos no fumaron, digamos, lo que te daba esta curandera, digamos, no sé cómo decirle, y una sí, digamos. Bueno, esto que contás, eh, no tengo bien los términos legales, tal vez me confundo, pero lo entiendo como abuso intrafamiliar lo que viviste. Sí, y puede llegar a ser. O sea, a ver, tal vez me estoy equivocando, pero para decirlo en otras palabras, creo que pasa en muchas casas, en muchas casas, que se viven ciertas situaciones de abuso que los niños o los miembros, o sea, no hace falta que sean niños, tal vez un poco más grandes, incluso adultos, empiezan a naturalizar porque es la dinámica de la Claro. familia y como son temas tan como que tal vez vos no lo denunciás porque vos no sos consciente que está mal, un juez o nadie, digamos, no hay nadie que pueda intervenir Sí. porque está tan como mezclado en la dinámica y no tenés la capacidad de darte cuenta a menos que pase esto, que compares con otras familias, con otros amiguitos, que leas, que por tu cuenta vos veas cómo salir de ahí. Yo creo que, y es algo que le debe pasar a muchísima gente, cuando sos más chico, ya, y también digo 18, 19, 20 años, seguís siendo chico, o menor de edad también, nosotros veíamos muchas cosas ya que vos decís, che, esto no está mal, hay que hacer algo, ¿entendés? Pero, ¿qué vas a hacer, ¿entendés? O sea, realmente siento que no hay como herramientas para, o que los chicos sepan, ¿no? Que puedan utilizar, digamos, para defenderse, ¿no? Capaz contarlo en el colegio, pero no sé, viste, yo siempre viví con el miedo de, che, si yo digo algo y mi mamá se entera, cagué, ¿entendés? Claro, Entonces, no tenía a mi papá presente acá en Argentina conmigo, si bien él me ofreció varias veces irme a vivir irme a vivir con él, yo no lo quería tomar. Mi hermano sí se fue un tiempo, yo no, porque yo soy muy apegado a mis hermanos, siempre claro, lo fui. sí. Algo que yo, digamos, le valoro mucho a mi mamá
es el tema de cómo siempre, a pesar de tener 3 matrimonios que no salieron bien, tener a todos los hermanos, digamos, juntos, ¿entendés? Sí, también hay algo que, bueno, tu mamá ya tiene un diagnóstico. Sí. Ella, a su forma, cuidaba a su familia. Sí. Por ahí se equivocaba bastante por Sí. lo que contás, pero ella tenía la convicción de que estaba haciendo lo correcto. Sí, totalmente. Yo no me tomo personal las cosas que mi mamá me ha hecho a lo largo de la vida, digamos. Sí, comparto esto que decís vos, ¿no? Que ella siempre, digamos, obviamente tratando, digamos, de criarnos, ¿no? Y siempre pensaba que era la manera correcta, capaz estaba equivocada. No sé si habrá sido por la condición, digamos, que tiene o por qué, pero nada, yo le tengo un amor incondicional a mi mamá, a pesar de todo lo que haya pasado, es la persona que me trajo a la vida. Y bueno, vuelvo y te digo, realmente somos 8 hermanos, contándome a mí, y siempre nos mantuvo unidos, ¿no? Alec, ¿y cómo? Tengo dos preguntas. ¿Cómo se sanan estas cosas que imagino que, no sé, esto no es algo que lo sanas yendo a una terapia de psicólogo ni siquiera un año, pero bueno, para. Eso por un lado, y lo otro es, yo pienso que muchas personas, ya lo he repetido en otros programas, se acercan a la política por este compromiso social, por querer ayudar, porque a veces han vivido cosas en carne propia o muy cerca familiarmente que los lleva a querer comprometerse para que otras personas no pasen por lo mismo, para que otros niños no pasen por lo mismo. ¿Cómo? Son dos preguntas las que te estoy haciendo, pero bueno, si querés vamos por esta primero. Dale. ¿Cómo esto te impactó a vos en tu pensamiento de esto a nivel social? ¿Qué podrías hacer o qué te gustaría presentar o cómo aportar desde la política para que otros niños no pasen por cosas así? Yo creo que primero que nada, algo que de hecho es uno de los proyectos, digamos, es el cambio al tema de la ley de salud mental que hay, digamos, en Mendoza, lo mal que se maneja, digamos, todas las cosas de salud mental. Yo creo que es fundamental, ya sea por estas condiciones mentales o por el tema de adictos. La verdad que las cosas en la provincia siento que en ese sentido se manejan muy mal. No hay, digamos, una justicia que actúe rápido en en este tipo de casos o casos donde hay gente que está mal y, por ejemplo, en ciertos hospitales públicos lo sueltan, digamos, ¿no? Porque no está al borde de la muerte. Sigue estando en peligro la vida de la persona, pero claro, como no está al borde de la muerte, lo terminan soltando. Que fue un poco el caso, lo que me contabas de tu Sí, mamá. Tu exacto. mamá, a ver, repasémoslo, Sí. si querés contámelo vos, pero entra a casa. Ella entra por primera vez, digamos, no sé si decirlo hospital psiquiátrico o cómo, cuál es la palabra correcta, pero entra a este lugar en San Martín, que es como un centro de rehabilitación que se llama Casa Abra. ¿Qué pasa? Mi mamá fue de manera involuntaria y este lugar medio que... A ver, nosotros antes de la primera internación recorrimos todo Mendoza buscando, digamos, lugares donde ella pudiera ir, ¿no? Y hay solo 2 lugares, digamos, privados de internaciones involuntarias, que es la Clínica del Prado y la otra que no me acuerdo el nombre, ya me voy a acordar. Pero bueno, ella va primero a Casa Abra, que es, digamos, de forma voluntaria, ¿no? No puedes ir de forma involuntaria. Como se trató de escapar del lugar varias veces, nada, nos dijeron que no podía seguir ahí, entonces la mandan al Pereira. ¿En qué año fue que la mandan al Pereira? Creo que 2021, creo que fue. Uh-huh. Bueno, la mandan al Pereira y en el Pereira yo no estaba presente, esto me lo contó el ex marido de mi mamá, el marido de mi mamá en ese momento, que nada, que le iban a soltar, digamos, le iban a dejar en la calle, digamos, y que se volviera a su casa, ¿entendés? Y mi mamá estaba mal, ¿entendés? Pero te dijeron por qué consideraban que la podían... Porque tenía obra social. Entonces... ¿Qué? Literal. Ah. Entonces nada, la iban a soltar y ella iba a volver a casa y mi mamá no... O sea, realmente era... Y te cuento esto, cómo es que termina de manera involuntaria internada mi mamá. Se dio, digamos, una situación, digamos, violenta en casa. Nosotros le quitamos la llave del auto. Nadie se podía quedar con mi mamá porque era era un riesgo para uno, ¿no? La policía no podía hacer nada. Tu padrastro ya no estaba, por No esto estaba, que dijimos. claro. Entonces estaban los hijos y la mamá. No, y mi padrastro también.
estuvo presente, digamos. Él siempre como que seguían casados, pero no se veían ya. Y él como que intentaba, viste, volver a reconectar con mi mamá. Y nada, mi mamá... Bueno, esto empieza que él lleva al supermercado, hizo compras de súper para mis hermanos, y mi mamá prende fuego todas las compras. Y bueno, mi mamá empieza como a gritarle, a tirarle cosas a mi padrastro, digamos, en ese momento, y me llama por teléfono a mí, y me dice, che, necesito que vengan, tu mamá está mal, que no sé qué. Bueno, voy con mis hermanos, con varios, para allá, y bueno, ahí se da, digamos, esta situación violenta donde interviene Leti, la policía, y logramos sacar a mis hermanos de casa y ir a la fiscalía. Y nada, nosotros le quitamos la llave del auto a mi mamá para que no manejara porque estaba en un estado, digamos, mal. Sí, podía chocar y le podía pasar Exacto. cualquier cosa. Y nada, me acuerdo patente que, digamos, quedó sola, ¿entendés? En una finca que tiene en la Valle, y la policía no se la podía llevar nada. Entonces, nada, el otro día nos despertamos y empezamos a ver en Instagram. Ella tenía como, en esta condición que tiene, tenía como que tenía que subir registro como si Instagram fuera un registro suyo, ¿entendés? Entonces todo lo que hacía lo subía, ¿entendés? No importaba qué fuera lo que hacía, lo subía a Instagram. Entonces vemos que empieza... Como una bitácora. Ajá. Empieza a caminar de la Valle hasta Ciudad, caminando, digamos, por la ruta. Y ya estaba casi llegando al aeropuerto cuando nos enteramos de esto, y va mi padrastro en ese momento a buscarla, ¿no? Y ahí se da toda una situación, digamos, jodida, donde mi mamá caminando por el costado de la ruta, digamos, peligroso, y bueno, él trata de hacerla subir al auto, mi mamá no quiere, y nada, obviamente la gente que iba pasando en ruta se frena, ¿viste? Porque vieron a un hombre y una mujer, digamos, como agarrándose. Sí, forcejeando. Forcejeando, y obviamente se le vinieron encima a mi padrastro en ese momento. Hay algo que no te, o sea, perdón que te interrumpa el Sí. relato, pero me quedé como helada cuando dijiste, cuando es este episodio donde tu mamá quema las bolsas del supermercado, interviene Leti, va la policía Sí. y aún así la dejan sola. O sea, Sí, sí. está bien que ustedes no podían estar con ella, Sí. pero digo, ¿la policía sabía lo que pasó? Que una persona podría haber incendiado la casa No, totalmente. O sea, y sabía la todo. dejaron quedarse sola. Nadie, una custodia, no, nada. Nada. Era un peligro para ella misma y para cualquier otra Sí, persona. para todo el mundo. La verdad fue una situación, digamos, muy rara. Imagino que te sentiste, perdón que lo diga, pero desamparado, digamos, por la justicia. Sí, totalmente. Y además te digo, a ver, son situaciones muy atípicas, y creo que nadie está como preparado para una situación así, y también creo que de la ignorancia, ¿no? Hay veces que a uno le falta saber, digamos, como información, ¿entendés? Bueno, ¿qué sucede ahora? ¿Qué es lo que pasa? ¿La policía se queda? Claro, nadie sabe qué hacer. Es como que nadie está preparado para eso, como vos decís. No, fue algo que fuimos, digamos, aprendiendo durante el tiempo, ¿no? Bueno, pero vos en ese tiempo tenías más o menos 21 años. 21 o por 22 ahí. años, sí. A ver, eras mayor de edad, pero de vuelta. Lo lógico es que la policía Exacto. o el ETI Sí. o algún, no sé, un juez que intervenga. A ver, Sí. Tu mamá podría haberse matado No, totalmente, sí. y nadie intervino. No, Y si no fuera porque en la calle los vieron a tu padrastro y a tu mamá forcejeando y la gente llamó por teléfono a la policía, Sí. tu mamá podría haberse ido sola Exacto. yendo hasta el aeropuerto o cualquier cosa. no, y te cuento algo más. Después de la internación, del diagnóstico de mi mamá, mis hermanos, después de un tiempo, como mi mamá estaba bien, vuelven con mi mamá. Ya dejo de ser el tutor yo por un tiempo. Tu mamá recibió medicación. Sí, exacto. Ay, perdí el hilo de lo que te estaba diciendo. Perdón, o sea, sí, a tu mamá para cerrar la historia. Sí. Cuando la gente la ve en la calle Sí. con tu padrastro forcejeando, llaman por teléfono, ahí es donde tu mamá la llevan por Claro. primera vez a Casa Abra. Sí. Ella intenta escaparse, termina en el Pereira La dicen... quieren soltar. Claro, porque tiene obra social, entonces la tienen que llevar a una clínica privada y tu padrastro la lleva a una clínica privada. Exacto, a la clínica del Prado. Ujú. Ahí a la vuelta del Hospital Central. Ahí sí estuvo internada, estuvo 25 días, digamos. Ahí es donde le dicen, digamos, el primer diagnóstico. Y nada, después de estos 25 días, que sale para Navidad, se queda haciendo una terapia ambulatoria, digamos, ¿no? Que, bueno, medio que yo siento que se lavaron un poco las manos en la clínica del Prado, ¿no?
por el historial de mi mamá y dijeron, che, acá no puede seguir viniendo, tienen estos institutos donde pueden ir para que se haga, digamos, las terapias ambulatorias, ¿no? Entonces, bueno, fue conocer un cuerpo médico nuevo, donde mi mamá empezó a ir a hacer, digamos, estas terapias, ¿no? Psicólogo, psiquiatra y psicólogo familiar. Pregunta, Sí. ¿qué acompañamiento recibieron ustedes? Sí. Porque, bueno, vos tenías 21 años, pero Sí. tenías ¿cuántos hermanos menores de edad? Y en ese momento eran 4 hermanos menores de edad. Claro. A ver, A ver, Ezequiel, Sara, Alessa, Natalia, 5. tu mamá estaba recibiendo un tratamiento, Sí, pero el Eti ya estaba al tanto Sí. de lo que estaba pasando en tu familia. exacto. ¿Qué apoyo, qué hizo el Estado Sí. para proteger a los menores? Mira, yo lo que te puedo decir es, la primera intervención de Leti es muy buena en la Valle. Fue muy rápida. Bueno, también puede ser por la situación violenta que se dio, ¿no? Que fue todo muy rápido. Pero la verdad siempre nos atendieron bien. La verdad que siempre estuvieron al tanto de todo, ¿no? Si necesitábamos algo. La verdad que eso me quito, digamos, el sombrero por el accionar porque fue muy bueno. Pero después, a lo que iba antes, que me había olvidado, es el desastre que fue cuando queríamos hacer la segunda intervención, ¿no? Habían situaciones, digamos, de abuso verbal muy fuertes en contra de mis hermanos, de parte de mi mamá. Y claro, yo iba a Leti y me acuerdo estaba desesperado, porque mis hermanos me mandaban, o sea, me mandaban videos, me mandaban fotos de conversaciones, o me contaban situaciones que pasaban en casa y que realmente no estaban buenas, ¿entendés? Eran muy, muy fuertes, muy jodidas. Y yo iba a Leti, me acuerdo, en Capital y en Godoy Cruz, para decir, che, miren, tengo esta situación, ya tenían los expedientes de Leti de la Valle, como nos mudamos, y le decía, necesito hacer algo, ¿entendés? Y su respuesta es, no, nosotros no somos un organismo que previene. Nosotros intervenimos cuando, digamos, sucede algo malo, ¿entendés? O sea, tiene que pasar algo terrible para que Exacto. intervengan, pero te derivaban a otro lugar. No, nada, un desastre. Entonces yo realmente me acuerdo que me costaba dormir, me sentía mal, estaba desesperado porque es como, o sea, voy a tener que esperar que realmente le hagan algo a mis hermanos para yo poder hacer algo, ¿entendés? Y te cuento otra cosa. Un día se da una situación violenta, yo voy a la casa, me llevo a mis hermanos, cuando vivía en la secta atrás del hospital universitario, me los tengo a resguardo mío y me termina viniendo un móvil policial a mi casa y si los tuve que dejar que se vayan de nuevo con mi mamá. ¿Pero qué te dijeron? ¿Que los estabas secuestrando? No que los estaba secuestrando, pero como que fue una situación, digamos, violenta que se da, no hubo violencia física, ¿no? No, Violencia sí, física, nuevamente. psicológica, verbal. Exacto. Y nada, la policía, mi mamá como que llamó al 911, como que dijo que yo los había quitado, que no sé qué. ¿Sabes lo que a mí me sorprende? ¿Cómo puede ser que, está bien, yo entiendo, la policía acciona porque tu mamá llama, Sí. pero tu mamá tenía antecedentes? Exacto, sí. No, de igual forma se tuvieron que volver con mi mamá y yo no podía hacer absolutamente nada. Nada. Solo se quedó una de mis hermanas que en ese momento sí ya era mayor de edad. El resto de mis hermanos se fueron todos para allá. Olvídate, mi mamá empezó a cortarles el internet, empezó a hacer cosas para que no se pudieran comunicar con nosotros, ¿entendés? Y nada. Hay algo que hay que decirlo. Tus hermanos pasaron por años Sí. de maltrato porque el Estado dio vuelta a la cara. No, totalmente. Te digo, esto que te digo de Leti, la verdad que yo lo contaba, ¿viste? Y mi familia, que es de afuera, no lo podía creer, ¿entendés? Decía, ¿cómo puede ser que no haya algún mecanismo para actuar, ¿entendés? Que tenga que, literalmente le tengan 2021, gobierno de Alberto Fernández. Sí. Que tenga que pasar, digamos, algo grave y físico, ¿entendés? Que deje traumado a los niños para que vos puedas venir y actuar, ¿entendés? Me estás jodiendo. Me acuerdo de putear por el teléfono, ¿entendés? Y nada, hasta que un día pasó algo, y nada, ahí sí me acuerdo que armé un quilombo en el ETI porque venía de lucharla meses, ¿entendés? ¿Sabes que yo cuando te escucho hablar me pasa... Yo leo noticias Sí. y escucho personas de la política que te hablan sobre todas las cosas buenas Sí. que hicieron los gobiernos, sobre todo peronistas, ¿no? Sí. Que algunas cosas sí fueron buenas. A ver, esto que estamos hablando de la educación sexual, Sí. más presencia, digamos, del Estado,
pero también como que por otro lado te ponían entidades, o sea, por ejemplo, no sé, está el ETI, Sí. pero está atada de manos para accionar en otros escenarios donde tampoco te decían a dónde tenías que ir. No, no. Entonces, como que me pasa, a ver, que ojo, pasa también con muchas mujeres que han sufrido violencia. Por eso también en su momento te preguntaba por tu hermana. A ver, hay un discurso de que hay un Estado presente y que se invirtió mucho dinero, pero vos, digamos, después necesitas verlo como ciudadano en hechos, ¿me entendés? ¿Cómo lo percibís vos? Sí. Y por lo que me contás, te sentiste re No, desamparado. totalmente. Yo te digo, se habla mucho del Estado presente, yo no vi ningún Estado presente en todos estos sucesos, ¿entendés? Y vuelvo y te digo, esto de que tuviera que pasar, digamos, algo grave para que, digamos, el ETI actúe, o sea, que tenga que pasar algo físico para que el ETI actúe, es una locura, ¿entendés? O sea, yo te estoy contando mi caso, pero imagínate la cantidad de casos que deben haber en todo el país, en Mendoza, donde capaz haya gente peor que yo, ¿entendés? Y que el ETI no haga nada, ¿entendés? O que el Estado no te brinde esas herramientas que una familia necesita en este tipo de casos, ¿no? Porque creo que en este tipo de situaciones lo peor que le puede pasar a uno, además de la situación en sí, ¿no? Es el sentirte, estoy solo, no tengo a nadie, no tengo nada, ¿entendés? ¿Qué puedo hacer, ¿entendés? A ver, sí, hay algo que quiero aclarar. Recién estábamos hablando por ahí mucho a nivel nacional, pero, viste, Leti es de Mendoza. Sí. Entonces acá, palito para Cornejo. Sí. Porque también hay un tema, bueno, de lo que pasa, viste, en gobierno nacional, pero ¿qué hace el gobierno provincial? Sí. Y por lo que me contás tampoco hizo mucho. No. Mira, lo único que te puedo decir es, el ETI en Lavalle sí se movilizó bien, digamos. Yo no sé si habrá sido justamente porque sí, en esa situación puntual se dio violencia, digamos, física, ¿no? Y capaz por eso sí, capaz son de accionar rápido en ese tipo de situaciones, ¿entendés? Pero después el ETI de Godoy Cruz y el de Capital me sentí totalmente abandonado, ¿entendés? El hecho de querer prevenir justamente que mis hermanos pasen por situaciones, digamos, donde les puedan dejar, digamos, ciertos traumas y Es que encima habían antecedentes, digamos, vos no estabas hablando de, che, quiero proteger a mis hermanos porque tengo miedo que mi mamá haga X cosa. Tu Claro. mamá ya había hecho X Exacto. cosa. Sí. No sé, la verdad a mí me dolió mucho, digamos, en ese momento no sentirme acompañado, digamos. El hecho también, fíjate mi caso, yo no tengo una abuela, un abuelo, un tío, un primo que vive acá en el país, ¿entendés? Entonces estaba yo, mi mamá y mi hermano, punto, nadie más, ¿entendés? Obviamente yo puedo levantar el teléfono y llamar a mi familia, charlar con ellos, que hasta el día de hoy lo sigo haciendo para pedir consejos, ya sea de padre o lo que sea, pero no es lo mismo. No, ¿entendés? no es lo mismo, no es lo mismo. Incluso si necesitas llorar y que te den un abrazo, a ver, Sí. a veces uno se refugia en amigos o en pareja, pero la familia lo que tiene es que conoce, o sea, en teoría, digamos, la familia conoce mucha historia y muchas cosas que por ahí tus amigos o una pareja no Claro. conoce. Sí. ¿Cómo todo esto que viviste lo llevas a lo que vos querés lograr en la política? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí. O sea, ¿cuál es el giro que vos le das a tu historia Sí. y a todo esto que me contás para involucrarte socialmente y decir, yo quiero, no sé, hacer X cosas? Sí. Bueno, una de las cosas creo que más fundamentales es el tema de lo que podamos llegar a hacer, digamos, del cambio a la ley de salud mental, no solo para gente capaz con condiciones, sino también para adictos, ¿no? Yo sé que mi caso no es único, o sea, el hecho de también conozco, digamos, de cerca, ¿no? Por el ambiente de gente adicta que capaz entra a un lugar de rehabilitación y lo sueltan al día, ¿entendés? Esas cosas no pueden pasar, ¿entendés? Un adicto necesita también, digamos, este proceso de sanación o de transformación, ¿no? Para recuperarse y poder, digamos, dejar de consumir, ¿no? Yo Ale, creo que y también la familia. totalmente, sí. Capaz muchas veces la gente solo se enfoca, digamos, en la persona que padece, digamos, esa condición o esa adicción, pero todo el entorno familiar, digamos, sufre muchísimo, ¿entendés? Creo que el ejemplo que a mí se me viene a la mente es cuando vos tenés alguien que fuma tabaco todo el día. Sí. Obviamente esa persona tiene una adicción, está Sí. enferma, qué sé yo, pero todo, el esposo, no sé, esposa, hijitos,
los que viven ahí en la casa, incluso hasta las mascotas, están fumando tabaco. Exacto, o sea, sí. están aspirando eso, que Sí, es sí. malo. Y esto que decís, sí, hay que hacer un abordaje a la persona que tiene esta condición, Sí. pero también Sí, a todo la familia. Exacto. Sí, sí. No hay como un buen abordaje a la familia ante No. estas cosas. Por eso, viste, yo te contaba que cuando mi mamá sale de la clínica del Prado y la mandan a este otro lugar, como que de alguna manera estuvo bueno el abordaje que hicieron de, bueno, sí, tu mamá tiene un psicólogo, una psiquiatra, pero vamos a meter esto para la familia, ¿entendés? Una psicóloga familiar, ¿entendés? Que era raro, ¿no? Porque mi mamá seguía estando mal y nada, capaz yo me tenía que sentar al lado de ella, enfrente de la psicóloga, a hablar, ¿viste? Entonces, Bueno, pero todo esto fue también gracias a que tu mamá tenía obra social. Hay que aclarar que un exacto. montón de personas no tienen obra social, tienen que recurrir al Estado, a los hospitales públicos. Sí. No conozco y no puedo hablar 100%, pero no sé si existen psicólogos para las familias puestos por el Estado para situaciones así. Mira, desconozco si del Pereira o el Sauce te dan, digamos, sí creo que deben haber, pero sí, no creo que sea el mismo abordaje del lado privado que lo público. Yo creo que lo público, vuelvo y te digo, se maneja mal, ¿entendés? Y así como el caso de mi mamá, que tenía obra social y no estaba al borde de la muerte, la querían soltar, digamos, para que anduviera libre, digamos, haciendo lo que quiera, estando, digamos, muy mal. Debe haber muchísimos casos de adictos o de otras personas con otras, digamos, condiciones que deben también ser soltadas y la familia no sabe qué hacer, ¿entendés? Y debe sentirse totalmente desamparada. Vos cuando recorres las calles, porque te he visto en redes que actualmente, en el presente, estás haciendo, bueno, obviamente campaña y vas a los barrios. ¿Qué encontrás? Bueno, ahí todos los distritos que hemos recorrido hasta ahora en San Rafael, yo te puedo decir mucha pobreza. Y te puedo decir más que nada también el tema de lo abandonado que se sienten, ¿no? La gente... San Rafael, la tierra de los Félix, ¿no? Exacto, que hace más de 30 años de gobierno, ¿no? Sí. Nada, y te digo que es como si fuera un feudo, ¿entendés? En uno de los distritos, en el Niwil, que fuimos, charlamos con varios vecinos y en un momento con uno de los vecinos que charlamos, que trabajaba en la municipalidad, ¿no? El tipo, antes de empezar a hablar de Félix, ¿viste? Miró así para los costados. Con miedo. Y empezó a bajar la voz, digamos, y empezó a contarnos, bueno, lo que ganaba o los castigos que, digamos, hay, digamos, dentro del distrito, ¿no? Que si uno, no sé, se llevaba mal con la delegada municipal o hacía algo que no estuviera acorde, digamos, a lo que ellos sostienen, le quitaban la mitad del sueldo y cobran 300.000 pesos, ¿entendés? Ah, pará. Esto es re importante que lo contemos porque, bueno, Félix ahora es cabeza de lista. Exacto. Y él, además de ser cabeza de lista, es presidente del PJ en Mendoza. Sí. Y está, vos lo ves en todos lados. Yo lo veo en un montón de entrevistas, en todos los canales, muy preocupado, muy involucrado con la sociedad. No, te puedo asegurar que no, ¿entendés? En todos los videos que vos si entras a ver a mis redes te das cuenta cómo está, digamos, los distritos de San Rafael. No solamente la capital, ¿no? Pero, o sea, vuelvo y te digo, o sea, parecen lugares olvidados, ¿entendés? Totalmente hechos mierda, la gente pide trabajo, pide, por ejemplo, en Cuadro Venegas, que fue el que visitamos el día viernes, si no me equivoco, no tiene casi luminaria el distrito, ¿entendés? Y ¿cómo puede ser, entendés? Estamos en el año 2025 y no tiene luminaria, ¿entendés? Las plazas vueltas mierda, vuelvo y te digo, en Niwil, nada, realmente yo sentí como que había un abandono, ¿entendés? La gente, nada, y esto de que no se puedan quejar, digamos, porque te recortan el sueldo o que hay como este tipo de castigos, realmente, o sea, es un feudo, en serio te lo digo. Y después se la pasa hablando, digamos, se jacta mucho de justicia social, de todos estos términos, digamos, que utilizan ellos y nada, vos cuando recorres estos lugares te das cuenta que no le interesa al tipo, ¿entendés? Te puedo preguntar, esto ya es obvio más personal, pero ¿qué sentís vos cuando decís, che, en este departamento, en San Rafael, están viviendo esta situación y este hombre logra ser presidente del partido, cabeza de lista, todo el PJ provincial, porque incluso militantes peronistas de la Cámpora bancan a Félix y te dicen, no, lo bancamos y lo acompañamos y qué, ¿vos decís que ellos no ven esta situación? ¿No se dan cuenta de lo que está pasando? No, sí saben, pero bueno, vuelvo y te digo, es un feudo allá, o sea,
tiene, digamos, todo armado para, nada, seguir, digamos, gobernando allá, ¿entendés? Yo creo que la gente está cansada, ¿verdad? Y es lo Claro, que pero ¿qué escuchás. sentís vos de la política? O sea, porque, está No, bien, mucho. de las personas, porque yo te digo, mira, Sí, yo escucho gente de la cámpora sí, bancando a Félix, sí, porque bueno, a ver, entiendo que son todos, digamos, van juntos, es como que vos no puedes hablar mal de tu candidato, pero sí, escúchame, yo conozco gente, o sea, la mejor, digamos, con la gente de la cámpora, porque sé que recorren barrios, patean, o sea, gastan la zapatilla, sí, pero no me termina de cuadrar cómo puede ser que esas mismas personas que son tan involucradas socialmente con esto que vos me estás contando, sí. de todo lo que has visto en San Rafael, banquen tan firmemente a Félix. O sea, como que no me cierra ahí la ecuación. Yo creo más que nada que es una fachada, ¿entendés? Realmente, y también creo que va del lado de la ignorancia, o no sé si será más que ignorancia, porque, nada, yo te digo, si vos recorrieras esos distritos no estarías bancándolo, digamos. O sea, y también yo me siento muy asqueado, digamos, por la gente que vive de la política, ¿no? Como, bueno, lo han sido ellos. Siento que nada, no es correcto, digamos. Y, y nada, yo creo que no les queda otra. O sea, siento que hay negocios por detrás que obviamente no sabemos, no vamos a saber que deben tener y bueno, justamente lo van a bancar a morir, ¿entendés? Eh, nada, Sí, es algo muy feo que pasa, y bueno, de esto me hago cargo yo, en el... Voy a decir peronismo, creo que en muchos partidos igual. Donde hay que apoyarse como fuerza, como sí, bloque, porque no sé, están las elecciones, ¿viste? Hay claro, que apoyarse, hay que bancarse, pero a veces pienso que incluso ellos mismos saben, pero sí, bueno, no saltan a decir nada y al final eso es como que termina siendo contraproducente para la sociedad, o sea, como que es beneficioso para la campaña protegerse, claro, blindarse, hablar bien del otro, de tu compañero, ¿entendés? Pero, por ejemplo, a mí, y acá esto es algo personal, es una de las cosas que me cuesta mucho entender por ahí de la política, de decir, che, si vos estás viendo que hay un corrupto, que es tu compañero, y lo tenés que bancar porque van juntos en la lista en las elecciones y la verdad que qué sí, difícil, ¿no? O sea, qué feo sí, sí, y qué totalmente. difícil. Yo creo que obviamente no genera mucha impotencia, pero bueno, me imagino que la gente que está ahí metida, nada, no le queda otra a veces, ¿no? Y lastimosamente tienen que bancar a alguien que capaz no lo quieren, ¿entendés? Eh, nada, eso. Vos sabés que, bueno, voy a traer a un candidato, siempre lo traigo. Neirotti hablaba sobre lo necesario que es que haya que existan nuevas personas que se Sí, acerquen a la política con una visión mucho más, con una moral más alta, o sea, claro. con valores morales, Sí, principios morales. sí, Que por ahí lo que le falta a la política es eso, un poco más de rectitud, digamos, que la persona no se venda tan fácilmente sí, o que no haga la vista gorda, que no dé vuelta. Porque al final, digamos, ahora estoy pensando mientras hablo con vos, es un poco lo que después se traduce al Estado, sí, donde la gente de repente, no sé, las instituciones hacen la vista gorda y dan vuelta a la cara cuando tenés situaciones, por ejemplo, de violencia intrafamiliar denunciadas. sí, Em, bueno, quería un poco, ya hablando un poco más de vos, vos tenés tu trabajo privado sí, y esta sería tu primer candidatura. Estás con Protectora, que es José Luis Ramón y sí. Orozco. ¿Algo que quieras comentarme sobre por qué elegiste, cómo llegaste ahí, etcétera? Vos venías del PRO. Sí, no, mirá, la verdad que venía charlando, digamos, con mi equipo nada, de volver a meternos en política y justo, digamos, como que surge esta oportunidad con Protectora. Obviamente yo tengo ciertas diferencias, capaz con Daniel o con José Luis, digamos, ideológicamente, pero bueno, en este frente que armaron, digamos, se presentó la oportunidad de que yo pueda ir, digamos, como candidato y nada, nada, decidí tomarla, ¿no? Sé que capaz no es el lugar, digamos, que más afinidad ideológica tengo, pero bueno, sentí que tenía que tomar la oportunidad para hacer estos cambios que realmente queremos realizar, ¿no? Ya sea el tema de la ley de salud mental, que es lo, digamos, lo primordial, ¿no? Ahí vas a tener cercanía con Mariel Maestri del Partido Libertario, ¿viste? Ella no sé si la conoces, si no No, Bien, Mariel Maestri es psiquiatra sí,
ella ha trabajado no me acuerdo en qué hospital, pero ha trabajado en un hospital público. Sí. Ella ahora está para candidata, no sé si era diputada nacional o provincial, bueno. Pero habla mucho, después si ves sus redes, sobre salud mental. Así que Mira. yo creo que bueno, después si en algún momento asumís o ella asume, van a terminar encontrándose ahí o trabajando juntos, porque son dos de los candidatos que más he escuchado, por lo menos en redes. Claro. Y bueno, ahora vos acá hablar de este tema de salud mental. Bueno, viste que, no sé si alcanzaste a leer, pero en el Editor Mendoza salió una noticia donde decía el maple de huevos de Ramón, de José Luis Ramón, porque no hay casi mujeres en las listas. Sí. No, o sea, perdón, no leí la noticia, pero bueno, me estás contando ahora. Yo creo que no, o sea, capaz como que, o sea, lo que te puedo decir de parte del partido es que toda persona es bienvenida, ¿no? No hay nadie que se le rechace, no hay, digamos, por ser hombre prioridad que por ser mujer. Yo creo que las listas se fueron dando de cierta manera y bueno, las personas que se fueron acercando y que capaz demostraron, digamos, ciertas cosas, que fueron quedando, ¿no? Y yo creo que siempre hay espacio, digamos, para hombres o mujeres, ¿no? Yo creo que no hay como una discriminación, digamos, por parte del partido en ese sentido. Creo que capaz habría que, digamos, sumarse más, ¿no? Y están todas bienvenidas, digamos, y todos bienvenidos a que se sumen y que puedan ser parte, ¿no? De lo que es el proyecto del partido, ¿no? Claro, porque, o sea, pensándolo un poco, muchas veces pasa que hay personas que quieren colaborar, pero por sus trabajos, por sus vidas, no pueden como presentarse una candidatura, porque digamos, vos te postulás como candidato y tenés que asumir que durante 4 años no vas a poder seguir con tu actividad privada, depende de lo que estés haciendo, pero digamos, si tenés un trabajo de 9 a 18, tenés que dejarlo. Claro, sí. No, y además te digo, en todos los equipos que yo he visto, hay muchas mujeres. No es que no haya mujeres presentes, digamos, en el partido y nada, mi compañera de fórmula, senadora provincial, Joana, nada, tengo una muy buena relación con ella y ¿Joana cuánto? Lucero, nada, y creo que nada, hay que acompañarlas y hay que ayudarlas, digamos, ¿no? En esto que estamos haciendo juntos, ¿no? ¿Vos notás que la política, pregunta media, sí, con tintes, ¿notás que es machista todavía la política? No sé si la palabra sería machista. Yo creo que si hay más hombres que mujeres metidos en política capaz, y creo que por eso hay que, digamos, empujar, digamos, ¿no? A que más mujeres se animen, ¿no? A meterse en este mundo. Eh, y nada, pero no diría que es machista, digamos, hoy en día. No creo. Vos decís que hemos ido evolucionando, Sí, incluso la política en ese sentido. sí, totalmente. Yo creo que nadie hoy en día, si llega a opinar de que no, esa persona no puede ser candidata porque es mujer, nada, termina, digamos, totalmente mal, ¿no? Claro, lo banean, digamos. Exacto, sí, totalmente. Porque ahora, bueno, yo le estuve dando al peronismo hace rato, pero hay algo que sí tengo que destacar, que hay, tal vez porque llevan más tiempo. El formar líderes, a ver, una persona se acerca a la política y a veces tal vez no tiene, digamos, habilidades o conocimiento de liderazgo. Sí. Y muchas veces los partidos son espacios que ayudan a formar líderes. Es que sí, claro. Es así. Y el peronismo ha logrado formar muchas líderes fuertes, mujeres. Sí. Eso hay que destacarlo. Que por ahí, yo creo, mirándolo un poco así, con el conocimiento que tengo, me puedo equivocar, el Partido Verde también tiene bastantes mujeres. Vos ves que ayudan a formar, y después, bueno, no sé. Ahora la Libertad Avanza a poquito, viste, está armándose. Tenemos Cecilia Soler de ese lado, algunas imágenes fuertes, la hermana de Petri. Sí. Pero bueno, supongo que también en Protectora, que es un partido más chico, tendrán que hacer ese trabajo. Sí, creo que también, ¿no? Sí, ¿cómo lo digo? Nada, yo creo que desde Protectora, nada, vuelvo
y te digo con esto de las mujeres, nada, la verdad que cualquier persona que se quiera sumar, digamos, es totalmente bienvenida, ya sea hombre o mujer. eh, Siempre serán recibidas, digamos, como me recibieron a mí, ¿no? Que capaz no soy lo más acorde ideológicamente, pero, digamos, se me dio la oportunidad. Creo que cualquier persona es bienvenida a que se sume al espacio y que no hay ningún, digamos, tipo de nada, ¿no? Sí, sí, no hay ningún sesgo ni ninguna animosidad contra. Exacto. Se ha hecho larga, pero quiero seguir hablando. Mm, Hablando un poco de los partidos y así, haciendo una reflexión entre nosotros, algo que yo noto y que supongo que un montón de gente lo nota, es que volviendo al histórico peronismo, tiene esa cosa linda de que logra formar algo así, más allá de que tienen muchas grietas, ¿no? Pero vos lo ves de afuera y parecen una unidad. Sí. Van juntos, se apoyan mutuamente en las buenas y en las malas. Pero hay algo que tienen muy bueno del trabajo en equipo, que lo hablé la semana pasada con Difonso, cuando hablábamos, él, viste, es director técnico. Sí. Hablábamos del tema del fútbol, de la importancia del trabajo en equipo. Nada se logra solo y vos decías recién, invitamos, están las puertas abiertas para los que se quieran acercar, pero es re importante formar equipo. Sí, O sea, ¿cómo vivís eso vos en la política? ¿Cómo estás formando tu equipo? Contame. No, a ver, nosotros ya teníamos un equipo armado, digamos, de antes, digamos, ¿no? De la juventud, por más que viniéramos de otro ambiente. Y nada, la verdad que tenemos una relación muy buena, nos conocemos bien, sabemos que laburamos muy bien entre nosotros. Entonces, nada, sí creo que es fundamental esto de los equipos y sí esto que decís del peronismo, ¿no? Que tienen esta manera de trabajar que es muy buena, ¿no? Y creo que les viene funcionando bien hace mucho tiempo, ¿no? Creo que hay cosas que capaz podemos copiarles o imitarles y hacerlas porque, a ver, si lo vienen haciendo hace tanto tiempo y les funciona, bueno, justamente porque tienen la receta, digamos, ¿no? Entonces, este tipo de cosas de equipo creo que es fundamental y sobre todo para el tema de una campaña política, ¿no? Creo que eso sí lo podemos tomar y nada, replicar, ¿no? Que es lo que creo que estamos tratando de hacer. Sí, tomar lo bueno, seleccionar Exacto. lo bueno e intentar Sí, tomarlo. porque dentro de todo hay cosas buenas que se pueden quitar del otro, ¿no? Y sumar a lo tuyo. Sí, creo que es el mejor análisis que uno puede hacer cuando uno, más allá de estar o no de acuerdo con las ideas y lo que, viste, cada partido presenta, decir, bueno, a ver, ¿qué cosas buenas tienen? ¿Qué cosas no tan buenas tienen? Sí. Diferenciarlas, admirarse uno mismo y decir, bueno, ¿qué estoy haciendo yo? Para Eh, bien, para mal. Es que lo peor que puede hacer uno, ¿viste? Es, no sé, cuando tenés una diferencia ideológica con alguien es, no, yo no quiero nada de esa persona, ¿entendés? No, total, todo lo contrario, ¿entendés? Es que si vos asumís como diputado, vas a Sí, tener que negociar y sí, vas a estar con totalmente. ellos y vas a tener que hablar y llegar a acuerdos y explicarles por qué lo que vos pensás, considerás que es importante. Sí, sí, totalmente. Hay algo que lo pasé por de largo, pero quería volver. ¿Cómo? Porque hablamos mucho de esto y hay que darle como un cierre. ¿Cómo se logra, cómo se sana, cómo se trabaja cuando uno vivió cosas tan difíciles de tan chico? Yo creo que lo, lo más importante en este tipo de cosas es la contención capaz que uno tiene capaz de lo poco que tiene, ¿no? Porque, vuelvo y te digo, o sea, sí, yo agarraba el teléfono y podía llamar a mi familia en Panamá, ¿no? Pero no es lo mismo, ¿entendés? Obviamente que siempre ellos me acompañan, me ayudan hasta el día de hoy, me escuchan y vivo pidiendo consejo, ¿no? Porque la verdad que esto, yo siempre jodo con mi abuela con que soy papá soltero, ¿no? Eh, Nada, la verdad que es algo que uno va aprendiendo día tras día. Papá luchón. Sí, papá lucha. Y nada, siento que la mayor contención y ayuda, bueno, ha sido mi familia, digamos, hablando por teléfono, ¿no? O a veces que me han venido a visitar, pero lo más fundamental son mis hermanos, ¿entendés? Son lo que, nada, me hace salir adelante todos los días a laburar, a querer cambiar las cosas. Yo creo que el verdadero motivo de por qué, digamos, hago todo esto es por ellos. Realmente tengo un amor incondicional por todos
Y creo que el hecho de que todas estas cosas feas que han pasado, nada, de alguna manera son aprendizaje y creo que lo venimos superando todo gracias a que tenemos una unidad única, ¿entendés? Y a veces a mí me duele mucho ver otras familias que tienen hermanos y no son así de unidos, ¿entendés? Y doy gracias a Dios, a mi vieja sobre todo, que siempre nos mantuvo juntos, ¿entendés? Además de esto de mis hermanos que te digo, obviamente el tratamiento psicológico por detrás que hay, nada, es fundamental, ¿no? ¿Vos haces terapia? Sí, sí. Fui al psicólogo hace mucho tiempo y nada, realmente es algo que realmente recomiendo si alguien está pasando, digamos, por un mal momento, ir al psicólogo. A veces uno medio que lo desestima, a veces, ¿para qué voy ahí? ¿Qué sé yo? No, es fundamental. Pasa, viste, que a veces hay personas que no pueden pagarlo. O sea, yo he visto en carne propia personas que necesitan ir y no pueden porque no tienen plata. Sí. Y de repente desde el Estado tenés, no sé, una psicóloga que la ves una vez al mes. Sí. Y no es muy difícil hacer un seguimiento de terapia así, digo, porque la persona que mayormente no tiene plata para ir al psicólogo probablemente tampoco no le alcanza para el alquiler y no le alcanza para la comida, y la vorágine de la preocupación del día a día por ahí no te permite sentarte y decir, bueno, ¿cómo me sano? Claro. A mí lo que me pasó también es que hubo un tiempo que yo tenía como la palabra no es rechazo, pero esta idea en la cabeza de me siento mal pagándole a alguien para que me escuche, ¿entendés? Entonces yo me apoyaba mucho a mis amigos y justo uno de mis mejores amigos es licenciado, es psicólogo y nada, él fue alguien que me influyó bastante para que empezara, ¿no? A hacer las terapias y bueno, después del abordaje de mi mamá también tuve que empezar a ir sí o sí a la psicóloga familiar y bueno, empezó un proceso, digamos, que nada, que hasta el día de hoy sigo yendo, digamos, y haciendo terapia, ¿no? Y también ahora cuando te escuchaba pensaba, hay algo que dicen, que también lo he visto, que es que muchas veces se sana desde el amor que uno da. Por ejemplo, ¿viste? Personas que a veces, no sé, tuvieron carencia de amor, de cariño, qué sé yo, a veces dan porque en el dar vos vas sanando la carencia que tuviste, porque también cuando le das al otro y ves, tal vez esto que decís, vos ves a tus hermanos bien, sonreír, más tranquilos, más relajados, y todo eso a vos te retroalimenta y te va sanando también, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que una de las cosas más importantes, ¿no? Y medio que se me ponen un poco brillosos los ojos, es mi hermanita Sarita. Ella cuando estaba con mi mamá no podía salir de casa, no podía salir a ver amigas. Y si invitaba a una amiga a la casa, mi mamá estaba todo el tiempo mirándolas. Y nada, hoy en día todos como viven conmigo, ¿no? El hecho de verla que capaz un fin de semana invita a 10 amigas a casa a dormir, ¿entendés? Y hacer una pijamada. Y nada, son recuerdos de infancia, ¿viste? Que uno después del día de mañana son las cosas que más se acuerda, ¿no? Verla, digamos, bien es algo que no tiene precio, ¿no? Alec, me gustó mucho esta entrevista. Es la primera que tengo tan así, con tantas cosas, ¿viste? Que por ahí, ¿viste? La gente, yo creo que a todos nos pasan, o cosas, por ahí no directamente, no las mismas. La sociedad no está como está, porque seamos todos personas que hemos tenido vidas súper felices y entornos súper sanos. Entonces hablarlo es como, no sé, valioso, porque traemos a la mesa temas que por ahí no se hablan tanto, en tu caso en primera persona, y que sos alguien que con todo lo que vivió y todavía está viviendo con esto de pedir los papeles para ser tutor de tus hermanos, te involucras en la política y no pensás solamente en vos, sino pensás en lo que podés lograr para la sociedad. Sí, tal cual. Yo les doy muchas gracias por el espacio y por la invitación, obviamente, ¿no? Creo que, nada, yo estoy la verdad muy contento y ojalá que podamos hacer este cambio que queremos realizar, ¿no? Así que nada. Muchas gracias, Alec. No, por favor, a vos. Nos estamos viendo en la próxima entrevista.